Buenos días. Espero que todos os lo pasase. Perdón. Esto no es de resaca. Esto es que he estado con el COVID hace 2 semanas. Espero que os lo pasaseis bien ayer. Creo que hay algunos que aún se están recuperando porque veo muchas sillas vacías. Pero bueno, vamos a empezar por los que estáis aquí puntuales. Faltaría más. Pues esta es la mesa de poliquistosis, dominante y recesiva. Perdón. Para ello tenemos a 2 ponentes, uno más senior y otro más junior. De junior tenemos a Javier Naranjo. Javier es nefrólogo del Hospital Puerta del Mar y, bueno, yo creo que es una joven promesa de la nefrología. Ya veréis qué bien lo hace. Y Gemma Ariceta, pues casi yo creo que no necesita presentación. Es jefa de servicio nefropediátrica del Hospital de Vallebrón y especialmente referente nacional e internacional en enfermedades renales hereditarias. Por lo tanto, creo que ahí está todo dicho. Hacéis las 2 presentaciones y luego hacemos las preguntas, ¿vale? Primero Javier Naranjo, que nos hablará del estudio de la progresión en la poliquistosis renal autosómica dominante. Buenos días a todos. Como ha dicho Rosel, soy Javier Naranjo Muñoz, nefrólogo del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Y bueno, lo primero, agradecer al comité por contar conmigo. Soy alguien muy junior en el tema, entonces, bueno, espero estar a la altura de lo que buscáis. Y gracias al comité organizador por estas jornadas, pues están siendo de mucho interés para todos. Yo voy a hablar del estudio de la progresión de la enfermedad en la poliquistosis renal autosómica dominante. Como sabéis, la poliquistosis renal es la enfermedad renal hereditaria que más pacientes tiene en terapia renal sustitutiva, siendo la 4ª a nivel global. Y el curso de la enfermedad conlleva el desarrollo de quistes durante varias décadas, pero tenemos que identificar dos etapas en cada paciente. Una primera etapa que en función del paciente puede durar más o menos tiempo, en el que se van desarrollando esos quistes de forma incesante y de forma paulatina, pero la función renal permanece normal. Entonces, en esta etapa que no hay deterioro de función renal, el volumen renal o el tamaño renal es de clara importancia. Y en una segunda etapa, ya el paciente tiene una cantidad de quistes importante y empieza el deterioro de función renal. Esto será de importancia después cuando desarrollemos los distintos modelos de rápida progresión que vamos a ir hablando. Bueno, un poco de fisiopatología. La poliquistosis renal autosómica dominante está causada principalmente por 2 genes, el PKD1 y PKD2, que codifican para una proteína, la policistina 1 y 2, que se encuentra en el cilio de las células tubulares renales. Y esto hace que el calcio iónico intracelular baje y se acumule AMP cíclico, que fomenta la proliferación y la secreción de líquido de la célula, promoviendo la formación de quistes. Estos quistes, con el tiempo, se quedan de forma autónoma y van comprimiendo la vasculatura renal, provocando una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto promueve la activación de distintas vías de la estimulación de factores de crecimiento y de citoquinas, promoviendo el desarrollo de más quistes, más fibrosis, y esto es lo que nos va causando ese deterioro de función renal de forma paulatino y irreversible. Ya hace 10 años, que parece que fue ayer, pero ya hace 10 años, en el 2012, el estudio se publicó, el estudio TEMPO 3-4, muy conocido por muchos de nosotros, en el que aprobó el que demostró que el tolvaptan, que es una vasopresina antagonista del receptor V2, pues en este estudio demostró que enlentecía la progresión del desarrollo de los quistes renales y enlentecía el desarrollo o el declive de la función renal. Entonces, en el año 2015, la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, aprobó tolvaptan para pacientes con poliquistosis, adultos, y con el estadio 1-3 de la enfermedad y evidencia de rápida progresión. Sin embargo, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, no se posicionó en qué podemos entender que es rápida progresión. Entonces, ¿qué es rápida progresión?
pues cuando para mí, o yo creo que para todos los nefrólogos, rápida progresión es la llegada a enfermedad renal terminal a una edad relativamente temprana. Entonces, ¿qué sería una edad relativamente temprana? Pues si nos vamos a los distintos registros, aquí dejo reflejados los más importantes, el de la ERA, del Grupo Europeo, se ve que la mediana de llegada a TRS es 58 años. Y sin embargo, en el gráfico de la derecha, en el grupo de la Clínica Mayo con 1000 pacientes, pues en vez de utilizar mediana usan percentil 50 y 75, y ven que la llegada a TRS en el percentil 50 era 54 y en el 75 62. Y ellos opinan que podemos utilizar más percentiles porque depende de la geografía y de la época, estos puntos de corte pueden ir modificándose, y aparte el percentil 75 no privaría a ciertos pacientes con insuficiencia renal de recibir estos tratamientos modificadores de la enfermedad. A partir de este momento, pues, se publican múltiples trabajos identificando factores que pueden predecir una rápida progresión de la enfermedad. Este es uno de los primeros del año 2014, en el que se identifican muchos factores y sombrean lo más importante, que como se van repitiendo en muchos trabajos posteriormente, están en relación con la genética, con el volumen renal, con el declive del filtrado y con aparición precoz de distintos síntomas, hipertensión o eventos urológicos. A partir de la publicación de la EMA, de la aprobación de tolvaptan y de distintas publicaciones, pues los distintos grupos a nivel mundial elaboran sus consensos y sus protocolos para identificar a los pacientes como rápidos progresadores. Nosotros vamos a hablar de la ERA, que es el conocido por todos nosotros, el que hemos estado utilizando estos últimos años, aunque sí que es verdad que se quedó obsoleto ya hace un par de años por la publicación de nuevos artículos, pero bueno, lo vamos a utilizar a modo de índice para ir explicando los distintos modelos de predicción de rápida progresión que han sido publicados y que lo vemos aquí reflejado. Bueno, hablando un poco de este algoritmo, que ya he dicho que está obsoleto y ha salido una actualización que veremos posteriormente, para acceder a este algoritmo, el paciente poliquístico tiene que cumplir una edad y un filtrado glomerular, y podemos diferenciar en este algoritmo dos partes. Una primera parte que habla de evidencia de rápida progresión, es el declive de función renal y el aumento del tamaño renal, y una segunda parte que habla de predicción de rápida progresión, ¿vale? Entonces, bueno, empezando por la primera parte, por el declive de la función renal, en este algoritmo y en la mayoría de los consensos a nivel mundial cogen dos puntos de corte. Uno de ellos es el de un declive de 5 mililitros al año, en al menos un año. Esto lo sacan de las guías CADIGO de 2013. Este artículo se publicó en 2016. Entonces, las guías CADIGO de 2013 hablan de que la rápida progresión está definida como un declive de al menos 5 mililitros en un año. Y el otro punto de corte que utilizan es el declive de 2,5 mililitros al año durante un periodo de 5 años. Que este punto de corte lo cogen de un trabajo desde el año 2015 de Irazábal, de la clasificación Mayo, en el que los pacientes con una clasificación Mayo 1C se predice que van a tener este deterioro de la función renal de 2,5 mililitros al año. Sin embargo, como hemos hablado anteriormente, tenemos el problema de que una gran cantidad de pacientes, prácticamente todos los pacientes, durante las etapas iniciales de la enfermedad no deterioran función renal y puede ser considerado esto una evidencia tardía. Entonces, este modelo, hay muchos pacientes que se quedan sin identificar. También es verdad que en base al estudio TEMPO y al estudio REPRISE, el beneficio del tratamiento con tolvaptan es mucho mayor cuanto antes lo iniciemos. Entonces, si esperamos que los pacientes empiecen a deteriorar función renal, estaremos perdiendo muchos años de beneficio de nuestros pacientes en cuanto a llegada a TRS. También como limitación de este modelo es la variabilidad que tenemos intraindividuos. Aquí pongo un ejemplo de un paciente que tiene una creatinina de 1,3, al año siguiente 1,2, al año siguiente 1,4, al año siguiente 1,3.
Es un paciente de la consulta en el que estamos acostumbrados a que la creatinina sube y baja una décima y no nos preocupa. Yo, si veo a este paciente, no considero que sea un paciente rápido progresador, pero sí, si le calculamos el filtrado, vemos que por la reacción hiperbólica que tiene, el filtrado oscila, incluso un año oscila hasta 9 mililitros. Entonces, tomar esta evidencia de rápida progresión, hay que tener cuidado, pues podemos considerar a pacientes rápido progresadores que realmente no lo son. El otro modelo de evidencia de rápida progresión es el aumento del tamaño renal. Hablan de un 5% en 3 medidas en una distancia de más de 6 meses. Ya en la década de los años 2000 se evidenció que el tamaño renal está intrínsecamente relacionado con el filtrado glomerular y que a mayor tamaño, peor filtrado. Y la limitación que tenemos con este modelo de evidencia de rápida progresión es que es muy poco útil en la práctica clínica. Yo creo que no he escuchado todavía a nadie que lo haya utilizado por la limitación que es tener a hacer 3 resonancias a un mismo paciente para detectar esa evidencia de rápida progresión. Además, existen otras limitaciones, como que cada vez que mides el tamaño renal, pues el radiólogo estima que puede tener un 2% de error. Hay pacientes que tienen riñones más irregulares, un quiste más grande, que se rompe. Bueno, entonces tiene estas limitaciones este modelo. Y después entraríamos en la segunda parte del algoritmo, donde hablamos de modelos predictivos. El que más fuerza ha tenido y sigue teniendo, y cada vez tiene más, y para muchos nefrólogos es el gold estándar para predecir rápida progresión, es la clasificación de Irazábal o la clasificación Mayo, que es una publicación que se hizo, como dije, en el 2015, de 590 pacientes, con una mediana de seguimiento de 6 años, en el que se consiguió categorizar a estos pacientes en 5 grupos, en función del volumen renal, la edad y la altura, y en función del grupo en el que eran catalogados, pues se predecía un aumento del tamaño renal y del declive de función renal. Para calcular la clasificación Mayo es muy sencillo, la página web que viene ahí abajo de la calculadora Mayo. Únicamente necesitamos el volumen renal total de ambos riñones en mililitros, la altura del paciente en metros y la edad del paciente. Nos coloca al paciente en un eje de coordenadas y en función de dónde caiga el paciente, si vemos el eje X es la edad y el eje Y es la altura ajustada, el volumen renal ajustado por altura, pues en función de dónde quede el paciente, pues tendría una clase Mayo u otra. La principal ventaja de este modelo es que no nos limita el utilizarlo en pacientes con enfermedad renal, con poliquistosis, con estadios iniciales en el que no hay un declive de la función renal. Es aplicable a toda la población. Tenemos la ventaja en este modelo que nos lo ajusta a edad y altura y que, como se ha visto en distintas publicaciones, tiene una buena relación con el declive del filtrado. Si le quisiéramos sacar algún inconveniente a este modelo, bueno, necesitamos hacerle una resonancia al paciente para calcularle la clasificación Mayo, que es el gold estándar, aunque también se podría hacer un TAC en pacientes o en centros que no se puede realizar resonancia. Otro modelo que salió en el algoritmo de la ERA es este, correspondiente a un trabajo de Butani del año también 2015, en el que se vio que los pacientes con una longitud, comparaba ecografía y resonancia en mediciones, y se vio que los pacientes con una longitud renal de más de 16 centímetros y medio por ecografía predecían enfermedad renal estadio 3 en un periodo de 8 años. Entonces se consideró que los pacientes con más de 16 centímetros y medio de longitud interpolar renal antes de los 45 años eran considerados como rápido progresador. La principal ventaja de este modelo es su facilidad de uso y su disponibilidad, pues prácticamente todos nuestros pacientes poliquísticos vienen o se hacen una ecografía al momento y una longitud renal lo puede calcular prácticamente cualquier persona. Y como inconveniente no tiene en cuenta la altura de los pacientes y no es útil en pacientes jóvenes. Vengo a decir, si tenemos un hipotético paciente de 25 años con una longitud renal de 16 centímetros, para mí, por mi experiencia, para mí ese paciente puede ser considerado como un rápido progresador.
Pero si atendemos a este modelo, y seguramente si le calculamos la clasificación Mayo, saldrá como rápido procesador. Pero mirando este modelo no cumple el criterio de más de 16 centímetros y medio antes de 45 años. Entonces puede conllevar un poco a error o no terminar de categorizar a estos pacientes. En cuanto a la genética, pues ya se ha visto que la genética en la poliquistosis obedece una serie de criterios. Los pacientes que poseen una mutación truncante, que genera una proteína truncada, tienen enfermedad renal más severa, con llegada a TRS a una edad más precoz que los pacientes con una proteína no truncante, y que el PKD1 tiene peor pronóstico que el PKD2 en líneas generales. Sin embargo, la genética hay que tomarla con cuidado porque funciona muy bien en cohortes de pacientes, pero a nivel intrafamiliar o interindividual, pues varía un poco la edad de llegada a enfermedad renal terminal. En base a la genética, Emily Cornell-Legal en el año 2016 publicó un artículo, un score, que era el ProPKD Score, en el que tenía en cuenta ciertos parámetros clínicos y la genética. Entonces atribuyó un punto a ser varón, 2 puntos a tener hipertensión antes de los 35 años y 2 puntos a eventos urológicos antes de los 35 años. Y después, al tema de la mutación, pues tener un PKD1 truncado le otorgó 4 puntos y tener un PKD1 no truncado 2 puntos. Entonces pueden sumar hasta 9 y se vio que los pacientes con un ProPKD score por encima de 6 predecían muy bien, tenían un elevado valor predictivo de llegada a enfermedad renal terminal antes de los 60 años. Este modelo parece muy específico. El inconveniente, tenemos que tener un estudio genético de los pacientes. Entonces, sabemos que no todos nuestros pacientes de momento tienen estudios genéticos y es posible que no lo vayan a tener. Pero bueno, pacientes que tienen estudios genéticos, ProPKD Score es un buen modelo. Y también es una limitación que este modelo es útil para pacientes con síntomas precoces de la enfermedad. Si no, nunca van a cumplir un ProPKD Score por encima de 7. Y ya como último modelo de nuestro algoritmo, este es el que tiene menos importancia. Este por sí solo no indica rápida progresión en el algoritmo, sino probable rápida progresión. Es asociado a la progresión basada en la historia familiar. En un trabajo se vio hace ya unos cuantos años, se vio que el presentar 2 familiares con llegada a TRS antes de los 58 años tenía un alto valor predictivo de tener PKD1, y tener un paciente con una llegada a TRS por encima de los 70 años, alto valor predictivo de ser PKD2. Ventaja de este modelo, pues que es fácil de usar, no hace falta ninguna prueba, sino un árbol genealógico o una buena anamnesis. Y el inconveniente principal, que existe una elevada variabilidad, como hemos dicho antes. La genética funciona bien en cohortes pacientes, pero a nivel personal baila un poco. Y bueno, no sería útil en casos de novo tampoco. Dentro de esta situación de tantos modelos predictivos que se fueron publicando, pues en el grupo de APUSVER pues decidimos coger a todos nuestros pacientes que tenían una resonancia hecha, le calculamos la clasificación Mayo e intentamos identificar, haciendo una revisión bibliográfica, los modelos predictivos de más potencia que existían en la literatura, bien de imagen, bien el algoritmo de la ERA, bien de declive de función renal y otros como el ProPKD y la historia familiar, y lo comparamos todos con la clasificación Mayo, que consideramos que era el gold estándar. En cuanto al algoritmo de la ERA, ya adelantado, que ya quedó obsoleto hace un par de 2 o 3 años ya, y nosotros vimos que este algoritmo no clasificaba bien a los pacientes. Era muy estricto a la hora de ser valorado por el algoritmo. Había que cumplir una edad y un filtrado que era bastante estricto, y no todos los pacientes se beneficiaban de ser valorados. Y vimos que si relajábamos esa edad de entrada o ese filtrado de entrada, pues se identificaban más pacientes como rápidos progresadores por los distintos modelos. Aumentó hasta en un 66% los pacientes identificados, cambiando únicamente los criterios de entrada. También esto de forma experimental, como teníamos todos nuestros pacientes con una resonancia hecha,
pues, y la mayoría de ellos tenían ecografía con volumen renal calculado, pues decidimos aplicarle la clasificación Mayo a la ecografía, a los pacientes con ecografía hecha. Y bueno, nos llevamos la sorpresa de que existía muy buena correlación en todas las clases Mayo entre ecografía y resonancia. Es verdad que los radiólogos nuestros de la PUSVER son expertos en ecografía renal, pero vimos que los pacientes con una clasificación Mayo 1A por ecografía correspondían siempre con lentos progresadores en clasificación por resonancia, y los pacientes con Mayo 1D y 1E por ecografía correspondían siempre con rápidos progresadores por resonancia. Por lo tanto, bueno, no decimos que siempre la resonancia va a ser el gol estándar en este sentido, pero bueno, en determinadas ocasiones, un paciente que no se puede hacer resonancia por algún motivo o hospitales que no tengan acceso a resonancia tan fácilmente, podría ser una opción. Y después, cuando analizamos la sensibilidad y la especificidad de cada método, vimos que el algoritmo, como hemos hablado, era poco sensible. Los distintos modelos que utilizamos de volumen renal total, pues la sensibilidad y especificidad dependía del punto de corte que tomábamos. Y vimos que categorizaban peor a los pacientes que la clasificación Mayo, porque al no estar ajustado el volumen renal por edad, puede falsear algún dato. La longitud renal, que hemos hablado antes, de 16,5 centímetros, era poco sensible porque perdíamos ese grupo de pacientes jóvenes, pero era muy específico. Paciente que cumplía este criterio generalmente era un rápido progresador. La clasificación Mayo, lo que hemos dicho, funcionaba muy bien en todos los grupos, pero con el beneficio del grupo Mayo 1A, D y E. Y cuando vimos el declive, vimos que era un modelo muy sensible, pero tenía muchos falsos positivos. Era el modelo menos específico y, sobre todo, el de 5 mililitros en un año, pues prácticamente todos los pacientes en algún momento cumplían ese deterioro de 5 mililitros en un año. Y en cuanto al ProPKD Score, también nos salió muy específico y poco sensible porque no se pudo aplicar a todos los pacientes y no todos los pacientes tenían síntomas precoces de la enfermedad. Bueno, ya para ir acabando, en el año 2020 el Grupo Español de Poliquistosis hizo una revisión de su guía y atendiendo a las nuevas publicaciones, creó un nuevo algoritmo, el que personalmente, a título personal, me parece el que, con mi forma de ver la poliquistosis, mejor identifica a los rápidos progresadores. Y en este algoritmo, los pacientes con una edad de más de 60 años no se consideran subsidiarios de tratamiento, quedan excluidos. Los pacientes con 55 a 60 años, pues se consideran los pacientes que tengan una enfermedad renal estadio 3 y que, aparte, cumplan un criterio de rápida progresión. Bien tener un ProPKD Score por encima de 6 o bien ser una clasificación Mayo 1D o 1E. Y también el paciente clasificación Mayo 1C, que tiene algún otro criterio rápido progresador que lo apoye, como la disminución del filtrado o la historia familiar que lo apoye. Y en el grupo de los 18 a 55 años, los mismos criterios de rápida progresión, pero se extendía a los pacientes con un filtrado por encima de 30. Y ya hace unos meses, creo que fue en noviembre de 2021, por fin la ERA, el Grupo de Trabajo de Enfermedades Hereditarias, publica una actualización de ese famoso algoritmo que llevamos viendo tantos años. A mí este me parece más feo, visualmente me parece más feo, pero bueno. Identifica a los pacientes con un filtrado por encima de... O sea, considera que tiene indicación de tolvaptan o son subsidiarios al acceder al algoritmo los pacientes con un filtrado por encima de 25 y menos de 55 años y ajusta las edades y los filtrados a las nuevas publicaciones. Una vez que entras en el algoritmo, al igual que en el algoritmo antiguo, lo primero que te somete, o el modelo de evidencia de progresión que le da más importancia, vuelve a ser el filtrado glomerular. En esta ocasión aumenta en el punto de corte de 2,5 a 3 mililitros. Ven que el de 2,5 a lo mejor se está quedando muy laxo y hay muchos falsos positivos. De hecho, creo que fue en el Templo, en el Reprise, el grupo placebo tuvo un declive de 3,5 mililitros al año.
Entonces, vuelve a poner en este primer escalón el declive de filtrado, y en caso de que no fuera posible calculárselo o que fuera un paciente CKD1, ya quita todos los modelos que había antes y se centra en la clase Mayo. Aquí vemos la importancia que ha adquirido la clase Mayo, que es la alternativa que ponen al declive del filtrado. Las mismas condiciones que en el algoritmo que hemos visto antes: rápido progresador clase Mayo 1D y 1E y clase Mayo 1C que tengan otras condiciones que apoyen la rápida progresión. Y ya, bueno, terminando, para que veáis la importancia que ha cogido la identificación de los pacientes de rápida progresión, en este diagrama que se publicó hace un par de años, nos dicen que una vez que confirmemos el diagnóstico de poliquistosis, tenemos que confirmar el diagnóstico de rápida progresión. O sea, cuanto antes identificamos al paciente con rápida progresión, más tiempo se va a beneficiar de los tratamientos modificadores de enfermedad. Por eso choca un poco la importancia que le dan al filtrado, que en muchos pacientes no se puede utilizar ese declive. Y bueno, a mí este diagrama me gusta mucho, pero pondría en un segundo lugar, o paralelamente al menos, de identificar la rápida progresión, no tenemos que olvidar que muchas veces pasamos por alto las medidas higiénico-dietéticas de los pacientes. Tenemos que hacer un buen control de la tensión. En el estudio HALT se vio que un tratamiento intensivo y un control intensivo de la tensión enlentecía el deterioro de función renal. Por lo tanto, los pacientes por debajo de 50 años tenemos que tenerlo bien controlado la tensión, ajustar el consumo de sal, una adecuada hidratación, estar en normo peso, control de factores de riesgo cardiovasculares y evitar nefrotóxicos. Y bueno, como a modo de conclusión, decir que hay varios modelos y algoritmos predictivos, ya hay mucha publicación. Nos debemos de regir por el algoritmo o el modelo que nos sintamos más cómodos. Yo ya he visto que parece que la clasificación Mayo es lo que más peso está cogiendo, que la utilización del declive filtrado solo debe utilizarse cuando tengamos varias determinaciones en más de 3-5 años para evitar esas oscilaciones de la creatinina y en pacientes que ya han empezado a deteriorar función renal, que la clase Mayo, como he dicho, parece el mejor modelo predictivo y sin ninguna duda en edades tempranas, que la combinación de varios modelos predictivos puede mejorar la identificación de pacientes rápido progresadores y, como comentó ayer Rousset, otros tratamientos modificadores de la enfermedad se encuentran actualmente en estudio y es posible que en un futuro la combinación de estos tratamientos, en función de su modo de acción y sus efectos secundarios, pues se puedan aplicar a los pacientes. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la organización del curso y la invitación. Y la verdad que está siendo un curso magnífico y esperemos que haya muchas más ediciones. Bueno, a mí me ha tocado hablar de poliquistosis autosómico recesiva y qué hay de nuevo. Bueno, hay cosas nuevas, pero no hay tanto porque esta es una enfermedad pues muy severa y huérfana, no solo en prevalencia y en incidencia, sino también en terapéutica. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés y bueno, deciros que esta es una enfermedad minoritaria de transmisión autosómico recesiva, como indica su nombre. La incidencia es de 1 a 20.000 recién nacidos vivos. Se estima que en población caucásica hay un portador de cada 70 individuos y es una enfermedad grave que sobre todo se caracteriza por un aumento masivo del tamaño renal, con dilataciones que son típicas en la nefrona distal, en el túbulo colector, que se inicia de forma antinatal y que a veces aparecen microquistes. Y este sería un poco el aspecto. Está causado fundamentalmente en más del 90% de los casos por el gen PKHD1, que este es un gen que va a codificar la fibroquistina y que también es una proteína expresada en el cilio primario y que tiene una cascada en la producción, en la patogenia de la enfermedad, que muchas veces recuerda o remeda a la forma dominante. En pocas familias, recientemente, bueno, en los últimos años se ha escrito otro segundo gen, que sería el gen que codifica para otra proteína, es una proteína que se llama, bueno, DCPI1L, y este gen parece que produce un fenotipo más leve, está descrito
En poblaciones más consanguíneas parece más raro, bueno, mucho más raro. Y bueno, pues en algunos pacientes parece que la patogenia es que esta proteína va a modificar la funcionalidad de la fibroquistina. No hay una clara relación fenotipo-genotipo entre tipo de mutaciones y severidad de la enfermedad, porque una de las características de la enfermedad es que tiene un fenotipo muy variable, pero a medida que se van estudiando cohortes mucho más numerosas, pues parece que sí hay una cierta relación. No hay una relación definitiva, pero que aquellas mutaciones más graves probablemente van con un fenotipo también más severo. Existen muchas mutaciones distintas en el gen PKHD1, que es a lo que me refiero, y parece ser que no es lo mismo tener el gen homocigosis o heterocigosis compuesta. Es muy difícil analizar el impacto de cada mutación individual y, aparte, parece que hay otros factores que van a modular la severidad de la enfermedad, como, por ejemplo, tener alguna variante en los genes de la poliquistosis dominante. Bueno, lo característico de esta enfermedad es que el fenotipo es muy variable. Hay un grupo importante de pacientes que tienen ya una presentación antenatal y aproximadamente esto representa una mortalidad neonatal alrededor del 30% todavía hoy en día, que son pacientes que se presentan con una nefromegalia masiva y con insuficiencia respiratoria al nacimiento. Así todo, aproximadamente la mitad de los niños afectos van a llegar a fallo renal en la edad pediátrica y van a necesitar diálisis y trasplante. Y además hay un fenotipo hepático muy variable que va porque también hay una malformación de los ductos biliares y va a dar lugar a una fibrosis hepática con dilatación de la vía biliar en muchos casos, hipertensión portal, pero no fallo hepático. Bueno, la presentación antenatal, en general, el diagnóstico es por ecografía prenatal, la ecografía del embarazo, donde se objetiva pues, un oligoamnios, la nefromegalia. Veis estas masas reniformes tan grandes, unos riñones hiperecogénicos que no tienen una buena diferenciación de la estructura corticomedular, y a veces puede haber quistes periféricos, como aquí, que bueno, a veces pueden plantear el diagnóstico diferencial con las formas muy precoces de poliquistosis autosómica dominante. En general, las familias no suelen tener antecedentes, pues es una enfermedad recesiva. Estas son imágenes fetales de cuando nos avisan los obstetras que hacen la consulta de medicina fetal para que les ayudemos a informar a la familia. Veis aquí, esto es un feto en la ecografía. Veis que, bueno, primero que casi no tiene líquido amniótico. Segundo, veis todas estas masas, prácticamente este es el abdomen, completamente lleno de lo que son las masas renales. Veis aquí el tórax completamente desplazado. Este paciente ya tiene una hipoplasia pulmonar, que es lo que sucede en esta enfermedad, que impide el desarrollo correcto, no solo el oligoamnio, sino la propia presión, va a impedir el desarrollo pulmonar correcto. Y en algunos casos dudosos se hace resonancia a las madres, porque es una manera que tienen también los obstetras para estimar el grado de hipoplasia pulmonar, porque lo que va a marcar el pronóstico neonatal no es la función renal, sino es la insuficiencia respiratoria. Nuestra experiencia la tenemos analizada hasta el 2017, la tenemos que actualizar, pero en aquel momento teníamos 41 pacientes en todos estos años, y ahora he revisado y creo que tenemos registrados 22, no sé si tenemos registrados a todos. Habíamos tenido en aquel momento 8 éxitos en periodo neonatal, 34 supervivientes y más de 35 interrupciones del embarazo. Y nosotros esta forma antenatal en general resulta en la interrupción del embarazo, lo cual este sería un recién nacido con una poliquistosis autosómica recesiva, y veis que llama la atención, bueno, primero las grandes masas renales que ocupan todo el abdomen. Veis que el tórax, el diafragma está desplazado. Este es un niño que está intubado y este es un niño que está con diálisis peritoneal, porque evidentemente un recién nacido hacer otro tipo de
También los recién nacidos son huérfanos para el tratamiento renal sustitutivo porque no podemos hacerles hemodiálisis. Los accesos vasculares son ciencia ficción. Para hacer una técnica continua se pueden hacer, pero hasta hace muy poco no teníamos ni siquiera una máquina para poder hacer técnicas continuas. Empiezan ahora y, en general, muchas veces tenemos que iniciar diálisis peritoneal, que en un paciente con esta presión abdominal y con estas masas renales, pues entenderéis que no es fácil. ¿Cómo es el recién nacido? En general, el recién nacido nace a término. Si bien es verdad que hay un porcentaje no con buen peso, buen desarrollo, y lo que pasa es que hay algunos, ¿no? Una proporción importante que es un prematuro, pero es un prematuro porque se interrumpe el embarazo, porque cuando llegan a no tener líquido amniótico, pues hay un riesgo grande de viabilidad y se termina la gestación. Esta es la supervivencia de nuestros pacientes y es la que cuenta la literatura. Veis que en el periodo neonatal aquí teníamos un fallecimiento de alrededor del 10%, es alrededor del 20%, aquí está el 80%, sí, alrededor del 20%, y luego veis que en la primera infancia sí han fallecido algunos niños y en general la supervivencia se estabiliza. En nuestra serie yo creo que es algo como lo que comentan las series de la literatura, pues tienes la mortalidad neonatal o perinatal, que es muy grande, y esto contando con todas las interrupciones que se han interrumpido en general, las formas más severas. Y aquí suelen ser niños que hemos perdido en general en el contexto de complicaciones, sobre todo de sepsis, en el contexto de niños que están ya trasplantados o alguna hemorragia grave por hipertensión portal. Bueno, en esta serie más contemporánea, pues veis que el recién nacido, cuando no hay un diagnóstico, sería la forma infantil, cuando no hay un diagnóstico antenatal, la razón por la que el síntoma guía es que el pediatra en la revisión de un lactante detecta una masa abdominal, la nefromegalia, a veces también los padres. La hipertensión, son pacientes muy hipertensos y además difíciles de diagnosticar porque todos los nefrólogos infantiles saben que tomar la tensión a un bebé es dificilísimo. Tenemos que utilizar el método oscilométrico. Si uno no está pensando que este paciente va a estar muy hipertenso, las presiones estándares que utilizamos en los modos neonatales o pediátricos están por debajo de la presión media y subestiman la presión. Bueno, es un arte tomar la tensión en los niños que lloran cuando se les toma la tensión, etc. A veces infecciones de tracto urinario y a veces complicaciones derivadas de la afectación hepática. En nuestra serie lo mismo, el 67% de los niños que no tenían un diagnóstico prenatal y que están diagnosticados posteriormente, pues va a ser la masa abdominal, a veces un cuadro de infección respiratoria, un cuadro viral, y pone de manifiesto que hay una hipoplasia, que hay una insuficiencia respiratoria de base, neumotoras en el niño pequeñito, y bueno, son los síntomas guías, sobre todo la masa abdominal. Este es un poco, en nuestros pacientes calculamos, esta sería el crecimiento, el volumen, esto está por ecografía, sería la longitud, y veis la longitud de un recién nacido normal, que es alrededor de 6 centímetros de longitud, sus riñones. Bueno, lo que sucede es que estos niños, son pacientes pues, que tienen pues unos riñones muy, muy grandes y que siguen creciendo postnatal. Bueno, en cuanto a la evolución, en este caso teníamos un seguimiento de 10 años, el 66% llegaba a fallo renal terminal, hipertensión arterial prácticamente en todos, hasta 3 fármacos para controlarla, así todo, hipertrofia ventricular izquierda, es decir, no buen control de la presión arterial, espero que lo hagamos ahora mejor. Es una enfermedad que no tiene proteinuria y el 44% ya estaban en un estadio de enfermedad renal crónica 5 a los 5 años de edad. La afectación hepática también se las trae porque es una afectación bastante severa y yo creo que a medida que sobreviven niños con formas más graves, o igual es mi impresión, tenemos una expresión anticipada, porque antes los niños tenían la primera década de vida la expresión renal, en la adolescencia empezaban con la hepática, vemos muchísimos niños con problemas ya hepáticos, teníamos niños desde el año y medio con una mediana de 11 años,
Y bueno, pues la hipertensión pulmonar, portal, el hiperesplenismo, las colangitis son muy graves. Es una patología que también añade mucha morbilidad. En nuestra serie, 8 pacientes, digo para que veáis un poco lo que es la enfermedad, 8 pacientes inicialmente recibieron un trasplante renal aislado, 2 de ellos en aquel momento ya estaban retrasplantados, 3 de ellos, el segundo fue un combinado hepatorrenal. Algunos pacientes, un 15%, llevamos a un hepatorrenal de entrada porque la afectación hepática es muy grave y un porcentaje pues, también importante en la edad pediátrica está en tratamiento conservador. Bueno, la sobrevivencia, esta está ampliada, la gráfica de antes, quitándoos la parte neonatal, y deciros que en general los niños, la sobrevivencia de la enfermedad es bastante buena, aunque tiene mucha morbilidad, y que se admiten que los factores de mal pronóstico de esta enfermedad, probablemente el factor genético, con las salvedades que os he dicho, parece que 2 mutaciones truncantes sí que afecta a seguridad, la presencia de oligoamnios, la presencia de haber tenido una insuficiencia respiratoria neonatal o haber necesitado ventilación mecánica, la edad de presentación, ¿por qué? Porque se diagnostican antes las formas más graves. Si el paciente tiene hipostenuria, todos ellos, la gran mayoría van a ser poliúricos porque tienen un déficit de concentración urinaria, la hipertensión arterial severa, la hipertensión portal, la hemorragia digestiva y la colangitis. Y no se asocia con peor pronóstico, pero porque no aparece la proteinuria y no se observa fallo hepático, lo cual es también complicado en nuestros pacientes hacer la indicación de trasplante hepático porque no hay problemas de síntesis. Estas son publicaciones así recientes de series más contemporáneas y nos viene a decir lo mismo. Esta sería la supervivencia renal. En azul están los pacientes con un diagnóstico prenatal y en rojo los pacientes que se diagnostican postnatalmente. Y lo que viene a decir es que las formas antenatales son las más graves y veis pues, que a los 25 años las formas neonatales, el 50% está ya en tratamiento renal sustitutivo. Bueno, ¿qué hay de nuevo? Esta era la charla. Bueno, es una enfermedad huérfana muy severa, no tiene ningún tratamiento específico y lo que hacemos con los pacientes, y yo creo que el manejo ha mejorado mucho, es soporte nutricional, el soporte ventilatorio, todas las técnicas de tratamiento neonatal son muy importantes. El cuidado riguroso de la hipertensión arterial. No está claro si la nefrectomía precoz ayuda o no. Lo que pasa es que hay pacientes, ya lo veréis, que la única manera de que sobrevivan es hacer una nefrectomía. El trasplante renal más menos hepático, ese es el tratamiento que tenemos. No está claro muchas veces cuáles son los criterios de hacer un trasplante aislado combinado. Tenemos bastante complicado el consejo familiar porque muchas veces no tenemos todos los datos y además tenemos algunos fenotipos atípicos o no tan claros que nos plantean muchas dudas en el diagnóstico diferencial, sobre todo cuando estamos hablando de una familia, una madre gestante que ya está en las 20 y tantas semanas de embarazo y tiene un cuadro que no está tan claro. Esto es algo difícil de manejar. ¿Y qué hay de nuevo? Bueno, pues de nuevo es que primero, como nos pasa en muchas de estas enfermedades, pues hay que crear evidencia porque todos son cohortes pues pequeñas. Entonces, para crear evidencia empezaron el grupo de los nefrólogos infantiles alemanes, posteriormente ya se ha universalizado. Hay un registro específico de esta enfermedad en la que participamos 133 centros y hay 704 pacientes activos y también la RCANET, que es la Red Europea de Enfermedades Renales Minoritarias, pues también está registrando sus pacientes. Hay 235 pacientes registrados. ¿Esto qué quiere decir? Que es una enfermedad rara, pero hay pacientes y la idea de estos registros, aparte es de conocer, poder con datos de una población grande responder algunas preguntas que por ahora no tienen respuesta o crear evidencia, también poner en valor esta enfermedad y darle visibilidad para que la industria se piense en ella y nos oferte algún tipo de tratamiento. En publicaciones recientes no estaba muy claro si el volumen renal, siguiendo un poco la estela de la dominante, si el pronóstico renal y el volumen renal total era claramente un patrón diferenciado. Parece que sí. Aquí hay veis por la edad del niño,
pues que a mayor volumen renal, pues peor filtrado. Y bueno, esta es la misma serie que estima los pacientes que tienen los que están en el cuartil cuarto de los que tienen más nefromegalia, que serían los de azul, pues que tienen ya veis, es un poco lo que os he contado. A los 5 años el 50% está en insuficiencia renal terminal y a los 10 años prácticamente todos. Y los que no tienen una nefromegalia tan grande, pues el cuadro pues que correspondería, ¿no? Las formas neonatales, las formas infantiles o las que aparecen a veces incluso en el individuo adulto, que son formas menos severas. Bueno, un trabajo interesante que ha derivado de este registro es hablar también no solo de pronóstico renal, sino la calidad de vida de estos niños y el desarrollo neurológico. Entonces, aquí lo que hicieron fue, respecto al control del tamaño del volumen renal, ¿no? Lo que hacen es, en la curva en rojo son aquellos niños que antes de 3 meses hay que hacerles una nefrectomía bilateral para poder ventilarlos, poder dializarlos. Aquí en verde serían niños que empiezan diálisis antes de los 3 meses y estos niños son niños que empiezan, son números, ya veis que muy pequeños, son niños que, aunque tienen nefrectomía precoz, no es antes de los 3 meses. Y ya veis que un paciente que no se puede manejar, que tienes que hacer nefrectomía precoz, pues lo que vieron es que la calidad de vida y el desarrollo neurológico, este grupo, pues son pacientes que tienen un retardo, un retraso psicomotor con frecuencia, que se estima pues, probablemente los procesos de hipoxia, la habilidad hemodinámica en un niño muy pequeñito que tienes una nefrectomía, etc. Un problema muy importante, yo creo que es el diagnóstico diferencial de la enfermedad, no de las formas típicas, sino de las formas que no son tan típicas. Entonces, en la constelación de lo que sería la forma típica de una poliquistosis autosómico recesiva, pues veis que hay muchas otras enfermedades que nos pueden plantear fenotipos que se solapan y que nos plantean dificultades en el diagnóstico diferencial. Evidentemente, la mayor accesibilidad al estudio genético nos va a permitir pues, confirmar el diagnóstico, cosa que es muy importante, pero a veces, sobre todo en el contexto de un consejo familiar prenatal, pues no tenemos estos datos. Entonces, bueno, ahí con las formas de very early onset de la poliquistosis dominante, algunas otras celiopatías, las nefronoptisis, Bardet-Biedl, muy frecuente HNF1 beta como displasia monogénica, esclerosis tuberosa. Bueno, quiere decir que la constelación de la poliquistosis renal autosómica recesiva, pues sí, hay un porcentaje grande que tienen unas manifestaciones muy prototípicas, pero muchos pacientes no es tan fácil. Y algunos no los tenemos diagnosticados, pese a haber hecho de todo. Bueno, volviendo a la clínica, que siempre es importante, hay un trabajo francés que es un grupo primero de primer nivel que llama la atención a la ecografía de la poliquistosis autosómica recesiva. Esta es lo que tienen los pacientes, esta ecografía. Entonces, porque en la práctica clínica sigue siendo la herramienta de diagnóstico, de caracterización y de monitorización, porque hacer resonancias a los niños no es tan fácil, porque muchas veces indica una anestesia. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos son ecografías. Y entonces se ha demostrado, y demuestran ellos con sus series, que este patrón que se llama en sal y pimienta, muchas veces no vemos los quistes o podemos ver microquistes, sino lo que vemos es un parénquima desestructurado con un hiperecogénico heterogéneo. Y lo que dicen estos autores es que esta ecografía, que se puede ver en otras enfermedades, si va asociada a nefromegalia, es diagnóstico presuntivo de una poliquistosis recesiva. Y, por ejemplo, ellos lo que hacen es comparan las formas recesivas con HNF1 beta, nefronoptisis tanto infantil como juvenil, algunas formas de dominante, que supongo serían de debut precoz, y el Bardet-Biedl. Y entonces veis en azul, aquí está este azul azafata, es
es la poliquistosis recesiva. Veis que todos los pacientes tenían nefromegalia respecto a otros cuadros, ¿no? Por ejemplo, HNF1 beta, que no tiene nefromegalia. Hablaban también de un córtex hiperecoico y también muy característico que hay una pérdida de la diferenciación córtico-medular respecto a otras enfermedades. Y esto yo creo que nos puede ayudar. Bueno, el diagnóstico diferencial en el feto, muy difícil, porque hemos dicho que muchas veces no vemos quistes, pero a veces vemos algún quiste. Entonces, en este trabajo, que yo creo que también es una revisión, lo que nos dicen es que si tenemos quistes bilaterales con hiperecogenicidad o no, pero que no tenemos oligohidramnios, que lo más probable es que este paciente tenga una displasia quística bilateral, no una poliquistosis recesiva. Pero tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con todas estas entidades, que también pueden manifestarse así. Mientras que cuando tengamos quistes bilaterales y tengamos oligohidramnios, siempre lo primero hay que pensar que sea una recesiva o bien algunos síndromes que tengan una displasia quística, como puede ser el multiquístico bilateral. A veces incluso también hay que ver quién hace la ecografía. Hay que ser experto, hacer la ecografía fetal no es tan fácil. Incluso algunas obstrucciones del tracto urinario inferior, las formas de very early onset de la dominante y bueno, el Bardet-Biedl, Merkel-Gumber, bueno, un montón de síndromes que pueden ir con quistes renales. Y ya lo último es bueno, pues la aparición del diagnóstico genético preimplantacional. Nosotros sí que es verdad que una vez que tenemos un diagnóstico de una familia afecta, siempre hacemos diagnóstico genético porque para la siguiente gestación, bueno, tener que interrumpir o tener un niño de estas características pues es un drama. Y siempre estas familias pues intentamos tener el diagnóstico genético confirmativo previo a la siguiente gestación, pero hay muchas familias pues que la interrupción del embarazo supone un problema mayor y bueno, ahora como con otras enfermedades, esto es un grupo holandés, pues ya nos va diciendo que hasta presentan una serie de los pacientes que han hecho un diagnóstico genético preimplantacional y ya tienen un 9% de familias con poliquistosis autosómica recesiva. Y entonces, bueno, de estos pacientes, bueno, aquí lo que pasa es que mezclan, ¿no? Casi la mitad son dominantes, pacientes con Alport o recesiva. Parece que cada vez hay mayor número de familias y yo creo que esto va a ser la norma, excepto en aquellas familias que por motivos religiosos no quieran hacer esto. Y bueno, el 53% aceptaron ir a un estudio genético preimplantacional y de ellos en el 65% tuvieron un recién nacido sano y un 38% pues no, después de explicarles el proceso pues no quisieron continuar. Y ya lo último de lo último es que por fin parece que va a haber ensayos clínicos en poliquistosis autosómica recesiva. Seguiremos la senda de los fármacos que ya tienen más experiencia, bastante experiencia ya se ha comentado, en las dominantes. Todavía no han empezado a reclutarse, se van a empezar el tolvaptan, ya están abriendo los centros para empezar a reclutar pacientes. Hay bastantes dudas sobre cuáles van a ser los indicadores de resultados. Por ahora van a abrir un ensayo para seguridad y un ensayo, bueno, va a ser para para el primer año de vida, otros para lo que es el niño a partir del año de vida, porque ya hemos dicho que los fenotipos de severidad cambian bastante. En principio van a ser ensayos abiertos, es decir, en grupos pequeños y ver cómo se comporta el fármaco. Y bueno, otro de los fármacos que también se comentó ayer, que parece que todavía ninguno de estos ensayos ha reclutado, pero esto parece que viene. Y nada, esto es lo último que os tenía que decir. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Gemma. Gracias, Javi. Vamos a ver si tenéis preguntas entre el público, que ahora sí que la sala está llena ya. Yo, pues mientras calentamos motores, quería hacer una pregunta y un comentario a Gemma. El gen DAZ que has dicho, que altera las poliquistinas de la dominante. Has dicho poliquistina 1 y poliquistina 2.
Me has No, me he sorprendido. confundido, fibroquistina, me he confundido. Vale, yo me he extrañado esto. No, me he confundido, perdón. Digo, bueno, no. No, Podría ser porque no. No, Vale. parece que hay una traslocación De la de la fibroquistina. Vale. Entonces, son muy pocas familias, son familias consanguíneas de países donde hay mucha consanguinidad, y entonces se ha visto que son niños que tienen un fenotipo mucho más leve, que recuerda una poliquistosis, que probablemente no tienen casi fenotipo hepático, pero son 4 familias, 6 familias, muy pocas. Entonces, un porcentaje que puede ser. Perdón, ¿eh? No. Fibroquistina. La otra cosa, quería hacer un comentario, que yo creo que igual que hemos quitado el término de poliquistosis renal del adulto a la poliquistosis renal autosómica dominante, porque está claro que hay niños que están muy afectados, pues quería también decir lo mismo respecto a la poliquistosis esta, porque nosotros, por ejemplo, seguimos como 10-12 pacientes, todos diagnosticados en edad adulta, incluso diagnosticados a los 40 y 50 años con poliquistosis recesiva. Algunos se ha trasplantado de hígado y riñón a los 50 y tantos. Y clínicamente, claro, no se parecen en nada. Tienen bastante litiasis. A diferencia de la poliquistosis dominante, estos tienen insuficiencia renal con riñones de tamaño normal, porque como ha enseñado Gema, nacen con riñones grandes, pero luego no crecen. Entonces, como ya les toca que crezcan los riñones, se acaban quedando de adultos unos riñones de, yo qué sé, 12 centímetros, 13, vamos. Unos riñones que no son los que vemos cuando hay insuficiencia renal en poliquistosis. Tampoco se ven muchos quistes, son más hiperecogénicos que otra cosa. Pero es algo que los nefrólogos de adultos no pensamos en ello. Y gracias a los estudios genéticos se están diagnosticando más, pero realmente el cuadro clínico es muy distinto, es bastante más leve, evolucionan como una intersticial, de hecho, relativamente lento, hipertensión, pero tampoco tan difícil de controlar. O sea que, bueno, es una entidad que os suene a los de adultos también, porque... No, claro, efectivamente es muy variable, pero esto nos está pasando con todas las enfermedades genéticas. En el momento que tú puedes acceder a un diagnóstico confirmativo, pues ves que las enfermedades no son como las has estudiado en los libros. Los fenotipos tienen un espectro en todas y hay formas, claro, las formas más prototípicas o las formas más graves las diagnosticas, y las formas que son más anodinas, silentes, tal, pues el diagnóstico es más tardío, y por eso por eso es importante hacer los diagnósticos confirmativos, ¿no? Porque porque ayudan mucho a manejar al paciente, claro. Sí, totalmente. Paco, aquí en la primera fila. Gracias. Yo quería hacer una pregunta y un comentario a Gema. ¿Cómo valoras el hecho de lo que has presentado, que ya está descrito, de la nefrectomía con el peor pronóstico neurológico? ¿Crees que es una consecuencia per se de la nefrectomía, o que lo que suelen ser los más graves, los que terminan y como consecuencia son los que tienen el peor pronóstico? Y después la segunda es si tenéis estructurado alguna consulta para asesorar a los obstetras en todo este tipo de... ¿Lo hacéis de manera rutinaria o llaman de forma puntual para los problemas, los CACUD y las alteraciones nefrológicas de diagnóstico prenatal? Bueno, yo creo que el papel de la nefrectomía no está claro, es caso por caso. Sí, yo creo que si la puedes evitar es mejor para el paciente, porque dejar un recién nacido así de malo en peritoneal, anúrico, en ventilación mecánica, pues ya sabes que eso es muy difícil. Es verdad que a veces, si tú no consigues destetar al niño de ventilación mecánica y tiene un diafragma aquí, pues hacer nefrectomía o empezar a hacer una nefrectomía unilateral, ¿no?, te puede ayudar. Creo que es caso por caso, son series muy pequeñas. Lo que vieron es que esos niños que han sobrevivido en esa situación tan extrema, pues claro que no son niños normales, que tienen sus retrasos psicomotores o más o menos graves, ¿no? Pero bueno, que no se puede, pues lo que pasa es que no hay datos, porque cada uno tiene su corte. Luego hay, como todo, actitudes un poco por grupo, por centro, según lo que me ha ido a mí bien, pero bueno, esta es un ejemplo que hay que contribuir con los registros, pero hombre, ha mejorado muchísimo el manejo neonatal, y lo que sucede, por lo menos lo que nos sucede a nosotros, es que es excepcional el que te nace. Porque las formas más graves ya, es general que cuando tú le dices a una familia que el 20% va a fallecer,
que van a necesitar quedarse en diálisis de nacimiento, pues la mayoría de las familias van a interrumpir. O sea que vemos poquísimo, porque ya tenemos el diagnóstico prenatal. Y luego nosotros tenemos semanalmente un comité de defectos genéticos en el hospital. Yo pertenezco a ese comité y bueno, pues todas las semanas yo recibo una relación de los casos que se van a comentar. Y luego, independientemente de esto, bueno, donde estaría poliquistosis, cuando tenemos formas tan graves, sí que con los obstetras hay un departamento que es de medicina fetal, que engloba embarazos de riesgo de una gran parte de Cataluña. Entonces, esta información la damos conjunta con los obstetras. O sea, ya de alguna manera, pues ya, bueno, pues cuando hay te refieren, pues no tenemos una agenda como tal, pero sí que nos llaman y hacemos una consulta conjunta. Gracias, Gemma. Rafa, aquí en la segunda fila, tiene una pregunta. Enhorabuena a los ponentes, enhorabuena, Ruse. Yo quería hacer una pregunta, entre comillas, controversia, principalmente porque, claro, aquí hay muchas personas pues que hay algunos conceptos que a lo mejor pues incluso yo tampoco los tengo suficientemente claros. En la guía de consenso es curioso, llama la atención pues que se propone que a aquellas personas con más de 60 años pues ya no se les recomienda el tratamiento con tolvaptan, ¿no? Claro, una cosa de poner edades en cómo va la vida respecto a las expectativas de vida de la población en general, pues a mí verdaderamente ya me va poniendo un poco, porque yo ya voy alcanzando ciertas edades también y me da susto, me da susto que alguien vaya a decirme, mira, usted ya no se va a poder tratar. Me parece cierto que hay que tomar esas decisiones, pero claro, esto obedece, ayer precisamente el escenario de los ensayos clínicos, en concreto en la enfermedad hereditaria, pues es verdad que se ponen pues, esas circunstancias, ¿no?, de rápida progresión, principalmente, claro, en ensayo clínico porque no tenemos claro cómo va a funcionar el medicamento. Claro, en este asunto, en concreto en el tratamiento con tolvaptan, pues seguimos conservando ese concepto de rápido progresador como en otras enfermedades, para que si de alguna forma poder definir mejor qué respuesta o qué beneficio puedan tener los pacientes. Está claro que si tuviéramos, no sé lo que tú opinas, Javier, si tuviéramos un medicamento en poliquistosis que fuese eficaz, seguro y además barato, se le daría desde el primero hasta el último paciente. El escenario es diferente, quizás no tenemos ese medicamento en la actualidad. Me gustaría saber tu opinión, Javier. Sí, bueno, con respecto a lo que comentas de la edad, por eso también el grupo de la Clínica Mayo hablaba de percentiles. Los tiempos de llegada a diálisis van cambiando y es verdad que la edad de llegada a TRS, a enfermedad renal terminal, puede ir cambiándose con el tiempo y también por la zona del mundo. Entonces, por eso hablaban de 75, de percentil 75 en vez de mediana edad. En cuanto a lo segundo que has comentado, sí que es verdad que los pacientes con edad avanzada tienen menos beneficios del tratamiento, tienen menos margen, menos tiempo a llegar a diálisis. Entonces, si el tolvaptan no está, en este caso el tolvaptan no está beneficiando, reduciendo reduciendo el deterioro de función renal, cuanto más tarde lo iniciemos, menos margen tiene el paciente para beneficiarse de ese efecto. Sí, yo añadiría pues eso, que por ficha técnica es para rápidos procesadores, y en el documento de consenso fuimos súper generosos porque es la edad más avanzada que se pone, y la cogimos porque en vez de poner la edad media de entrada en diálisis de poliquistosis, usamos la edad media de entrada en diálisis, punto pelota, en España, que son 60 años. Entonces ya lo avanzamos un poco. Claro, la idea es que es un fármaco no inocuo, no tiene un coste cero y que, bueno, que es para retrasar la enfermedad renal terminal, ¿no? Y que a partir de cierta edad, pues... Pero bueno, estoy contigo, que esto de la edad, como más nos acercamos, más fastidia. Mario. Sí, bueno, enhorabuena a los ponentes. No sé si esta pregunta es apropiada o me la vais a poder contestar, es para Gemma. Yo tengo la experiencia de que los pacientes con poliquistosis, cuando se quedan embarazadas, van a hacerse la ecografía
y todos vienen, vamos, casi al 100% diciéndome que el niño tiene quistes y son grandes. Y por probabilidades es el 50%. Yo no sé, estoy preguntando sobre las ecografías que se realizan a las embarazadas y prácticamente en mi experiencia todos le dicen que tienen quistes. ¿Eso es posible? Dominante, ¿no? ¿Estás Sí, hablando? claro, dominante, sí. No sé. Bueno, yo lo que creo es que primero que los ecógrafos cada vez tienen mejor resolución y imágenes que antes no veíamos las se ven en general, y si no, corrígeme, Ruse, que sabes de esto mucho más que yo. Yo creo que aquellos pacientes, aquellas familias que tienen un fenotipo más agresivo, PKD1, o sea, sí que es verdad que la entidad que llamamos de debut precoz, que incluso se puede presentar prenatal e incluso solaparse con lo que parece una recesiva, no es tan frecuente, pero ver algún quiste aislado sí que se ven. Y por eso tengo que decir que el debate ayer de que la familia sepa o no sepa, que es un poco absurdo, porque ya lo ven, porque se ven los quistes y un quiste ya en el niño ya es diagnóstico. Claro, sí, pero la duda es que yo no estoy seguro que, claro, hasta que no pase este tiempo y podamos analizar si esos niños tienen la enfermedad o no, es que creo que nos estamos pasando en el diagnóstico de esos quistes pequeños en estas entidades, quiero decir. Es que es raro esto que dices, yo no es mi experiencia. No, La pues verdad, será en un dependiente número claro, muy grande de pacientes embarazadas con poliquistosis. O sea, precisamente para tranquilizarles les digo, mire, como se hacen todos ecos de seguimiento y de alta resolución y de todo prenatal, digo, si fuese un caso de los muy poco habituales de mucha afectación renal en el neonato, se ve perfectamente en las prenatales. Y en muchos no se ve lo que dice Gema. En familias con PKD1 truncante y tal, pues sí que te dicen, pues me han visto un niño, el feto, lo que sea, el feto, que tenía algunos quistecillos. Bueno, vale, ¿no? Pero en muchos casos nada, ¿eh? O sea, yo no tengo esta percepción. No. Yo también porque precisamente cuando hay algo, me lo hacen saber. Casos muy seleccionados. Sí. ¿No? Casos Sí. seleccionados, pero no sé, también depende qué tipo. Ahora como todo el mundo se hace la 3D, el no sé qué, claro. A lo mejor está influenciado el que hace la eco y esa sectasia, las pirámides, ¿no? La representación de pirámides que a veces la ven como quistes. No sé. Nosotros no nos suelen llamar por eso, pero sí que es verdad que a veces en las ecografías regulares, no una forma precoz, sino un quiste aislado, sí que se puede ver, claro. Ahí en el fondo la luz no me deja ver quién es, pero hay alguien detrás de la luz. No se oye. A ver, sí, ahora. Ok, una pregunta para Javier sobre la revisión de la rápida progresión en la enfermedad. ¿Qué hay de consenso sobre las variantes polimórficas que puedan afectar a esta rápida progresión? O sea, la genética, variantes en genes, no solamente qué mutación tenga en PKD1 o PKD2, sino de otros genes que puedan influenciar el desarrollo rápido de la pérdida de función renal. ¿Esto al final no tiene tanta traducción clínica? Yo sinceramente no tengo experiencia en eso, seguramente Roser. Sí, no se han identificado genes modificadores con impacto de momento. O sea, parte de casos anecdóticos de tener, yo qué sé, otra enfermedad, pero no se ha hecho bastante estudio y no ha identificado, y menos para aplicarlo a un modelo de predicción, ¿no? Ok, gracias. No se ve nada, ¿verdad? Nadie pregunta el IPT porque tenemos un documento, hay unas guías nuevas europeas y un documento de consenso español y el IPT no se ha cambiado. ¿Lo queréis saber? No, pues porque el Ministerio no le ha dado la gana de cambiarlo. Bueno. Que lo sepáis, ¿no? Lo digo porque es una gran impotencia que hacemos el esfuerzo del consenso y de hacer unas nuevas recomendaciones más adaptadas a la evidencia. A nivel europeo también se ha hecho lo mismo y seguimos con el mismo IPT y además con muchas comunidades, hospitales y tal que se ciñen a eso, a lo que tiene el Ministerio en su página. O sea, que quejaros lo que queráis. ¿Ya está? Pues nada, tenemos una pausa café y nos vemos. ¡Ostras!
Perdón, tenemos casos clínicos. Ya, la resaca. Claro, estamos medio dormidos.